Y ya en esta última fase, que posiblemente se alargue bastante, voy a hablar sobre dos temas que tienen muchas aristas: inseguridad y dolarización. Cuando se trata de principios, no hay transacción. Cuando se trata de la patria, no hay rendición. Y si la patria y la familia requieren otro 9 de octubre y otro 24 de mayo, pues vengan. Se abrazarán otra vez nuestras banderas y celebrarán otra vez juntos nuestros pueblos. Para Guayaquil, otra aurora gloriosa, y para el Ecuador, una nueva independencia. La patria y la familia lo valen todo. A luchar por ellas hasta siempre, guerreros de la libertad y del progreso. Ecuador se pregunta si ya tocó fondo o si va a seguir cavando con dinamita. Si tu fanatismo no te permite analizar las cosas en el contexto correcto, revísate. No soy yo el del problema. Recuerdo que cuando se introdujo esta tabla de drogas, uno de los logros de los que se jactaban era de que así se podría apresar a la mayor cantidad de microtraficantes, que era uno de los principales problemas de la ciudad, ya que, por ejemplo, en Guayaquil se había extendido la venta de H. Para los ingenuos, H no es heroína pura. De 1 gramo de heroína pura salen 40 gramos de H, y esto es mezclado con veneno de rata, pintura y otros químicos, y sufren de dolores hasta los huesos. Y ese fue uno de los mayores problemas con que en ese tiempo Cynthia Viteri recibió a la ciudad. Por eso es que su campaña se trató básicamente de la lucha contra el microtráfico y la rehabilitación de los jóvenes y niños. Por ende, por ejemplo, hoy teníamos, no se ha escuchado mucho ya de la labor que se realiza ahí, el Hospital del Bicentenario. Es terrible realmente lo que viven las familias de estos muchachos. Es terrible lo que aún se ve en el centro de Guayaquil a cualquier hora. Tú caminas y hay chicos que venden agua a 25 centavos para poder comprar H, y los ves caminando, metiéndose por la nariz, mediodía, 4 de la tarde, no importa, y luego tumbados, tirados en las veredas. Yo no voy a saltar diciendo que esto es culpa de la tabla de drogas, porque yo sí creo que debe existir una regulación y que sí se debe diferenciar entre consumidor y microtraficante, pero de una mejor manera. Y esto me hace recordar otro de los argumentos de Luisa González durante el debate, en que atacó al gobierno de Daniel Noboa diciendo que la primera causa de muerte de niños y adolescentes es el homicidio y que la segunda es el suicidio. Pero paremos un poquito. Aquí en Ecuador y en muchos países no se lleva la cuenta de cuántas muertes son por sobredosis y se las llama suicidio. Por sobredosis hay ahogamientos, caídas, accidentes de tránsito. Entonces yo quisiera saber cuántos suicidios fueron sobredosis o fueron generados por estar bajo estado de psicosis
o bajo el efecto de algún estupefaciente que no los dejara moverse bien y que realmente no fue un suicidio. Creo que estos temas no se los debe lanzar hacia la ligera porque el problema es mucho más profundo. Sí, hay niños y jóvenes que se suicidan por diferentes razones sociales, pero tampoco podemos negar lo obvio. Y hay muchísimos padres que sufren porque sus hijos no fueron atendidos para ser rehabilitados y terminaron muertos con sobredosis, y nunca hubo un Estado, nunca hubo un ministerio que estuvo junto a ellos. Y esto no es actual. No le echo la culpa tampoco al correísmo, solamente son datos. Hace un par de años estuve en una cobertura con el ex ministro Zapata del gobierno de Guillermo Lasso, en el que fue consultado sobre temas de narcotráfico y sobre crimen organizado, porque se habían extendido el caso de extorsionadores. Yo no los llamo vacunadores. Vacunadores eran los que salvaban las vidas en el 2020. Estos son criminales extorsionadores. Entonces, allí el ministro explicó que tras el asesinato de varios líderes de los choneros, como Rasquiña, y ese traspaso y ese conflicto interno entre las cabezas, y que se habían dividido estas organizaciones, se habían formado otras, y que habían unas organizaciones más pequeñas que no eran parte de grandes organizaciones de crimen. Estas eran las que estaban realizando estos crímenes menores de extorsión en los barrios. Pero en ese momento él no habló del Tren de Aragua en Ecuador. Mucho más aún, por las consideraciones, las connotaciones. Hoy no estamos enfrentando solamente delincuencia común, sino crimen organizado. Y ustedes están en la primera línea, haciendo entender de que la policía es una institución valiente, honesta, que siempre está a la altura de las circunstancias del país. Ustedes tienen todo el apoyo institucional. Hemos visto en procedimientos que hemos desarrollado ya a nivel nacional, con 32 enfrentamientos, no hemos tenido ni un solo inconveniente con miembros policiales, y esa respuesta tiene que existir. Hemos dicho que ante amenazas letales tienen que existir respuestas letales, no hay otra manera. Lo que ha ocurrido aquí en las ciudades no tiene parangón alguno, ¿no? Sin importar mujeres, niños, eso no podemos nosotros dejar que ocurra. Así que vamos a trabajar, sé que hay líneas investigativas, confío en mi institución. Luego he visto que en algún momento él publicó que el Tren de Aragua estaba en el Ecuador y que tiempo después dijo que no estaban, pero al momento hay investigaciones periodísticas de diferentes países, Perú, Estados Unidos, que indican que sí estuvieron por aquí, al paso con la ola migratoria. Es una de las organizaciones criminales más disruptivas de América Latina. Se expande por el continente con extrema violencia a través de extorsiones, asesinatos, secuestros, tráfico de personas, armas y estupefacientes. Llegan, controlan un territorio, lo dominan a sangre y fuego si es necesario, combatiendo con otras pandillas locales, y se posesionan del control del microtráfico. Se aprovechan de las rutas de migrantes venezolanos e ingresan a los países, en su mayoría por cruces fronterizos irregulares. Para quienes no saben quiénes son el Tren de Aragua, pues es una organización que nació en una cárcel venezolana. El centro penitenciario de Aragua, comúnmente llamado Tocorón, era el reino de Héctor Rosenford Guerrero Flores, conocido como el Niño Guerrero. Ocurrió en el año 2012. Él se posesiona como el PRAN de la cárcel. El PRAN es el individuo que logra ser jefe de una pandilla que controla una penitenciaría. Eso se logra regularmente a sangre y fuego. Tiene un altísimo poder dentro de la cárcel y controla economías criminales allí dentro.
El Niño Guerrero se puede decir que no es un simple plan en el país. El Niño Guerrero puede ser considerado un plan de planes. Durante años hubo denuncias de supuestas actividades irregulares que ocurrían internamente. Restaurantes, piscina, zoológico, cancha de béisbol, parque infantil y hasta una discoteca que se llamaba Tokio, en donde se presentaban cantantes, como muestran estas imágenes de América TV. Yo tengo el estilo demasiado propio, por eso yo le canto a los malandros en Tokio. Los caballeros por aquí en Tocorón, lo que se encuentran pesos, esto es de dedicación. Pero era casi imposible imaginarse la magnitud de lo que hallaron las autoridades durante el allanamiento de la cárcel en septiembre de 2023. Tocorón se acabó. Armas largas, granadas, explosivos, municiones y hasta un lanzacohetes. Todo un arsenal. Muchas de las armas estaban en cajas identificadas como de Cavim, la industria militar del Estado venezolano. CNN buscó comentarios de Cavim, pero aún no recibimos respuesta. También hallaron drogas y computadoras dedicadas a la extracción de Bitcoin. El propio mandatario venezolano, Nicolás Maduro, admitió las irregularidades internas. Se hizo de manera impecable, teniendo en cuenta la gran cantidad de irregularidades que había en ese centro penitenciario, lo que llevaba a que ahí estuvieran, mira, estaban 200 mujeres con sus respectivos hijos viviendo ahí. Pero durante muchos años, Guerrero Flores movió los hilos del Tren de Aragua desde el penal, dentro y fuera de Venezuela. Autoridades latinoamericanas han determinado un vínculo directo entre células que operan, por ejemplo, en Chile o que operan, por ejemplo, en Colombia, con el Niño Guerrero. Es decir, ahí sí hay demostraciones de que hay un vínculo directo y que esas células responden directamente a alias Niño Guerrero. Su prontuario incluye homicidio intencional, ocultamiento de armas de guerra, tráfico de drogas y fuga de detenidos, según consta en el documento del Tribunal Supremo de Justicia venezolano. Guerrero Flores no estaba en Tocorón antes del allanamiento de septiembre de 2023. El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela, Remigio Ceballos, dijo al medio Últimas Noticias que el jefe del Tren de Aragua tenía libertad plena para el momento de la incursión policial. Ese personaje que tú acabas de mencionar, él estaba en libertad plena. Y desde allí empezaban a hacer llamadas a extorsionar gente y los que estaban afuera se dedicaban a hacer estos cobros por seguridad, pero también se involucraron en microtráfico, llegaron a pedir ser de organizaciones mayores para también incurrir en narcotráfico, robos a personas, robos a motos, robos a vehículos, minería ilegal, entre otros. Y Colombia, bajo engaños de supuestos trabajos en Perú, evadiendo controles migratorios e ingresando por la ciudad de Tumbes para llegar a Lima. Según una investigación del Poder Judicial del Perú, las ganancias de los gallegos en lo referido a la comisión del delito de explotación sexual en Lima oscilan alrededor de $1 millón anuales. La policía peruana sostiene que algunos miembros del Tren de Aragua han logrado reorganizarse en las cárceles de Perú, desde donde delegan y amenazan. Te metiste con el Tren de Aragua, estás muerto. Ahora, ¿qué se necesita por parte del Estado para que estos extorsionadores dejen de ser dueños de barrios y dejen de repeler a los comerciantes por miedo a perder sus vidas? Según algunas versiones, estos extorsionadores logran adueñarse de ciertos sectores en las ciudades o provincias a falta de presencia del Estado. Pero una vez que ellos ya se adueñaron, son sitios en los que ya no vuelve a entrar la policía. Y por ejemplo, esto sucede en Prosperina, también sucede en el Guasmo Sur, y no me lo invento. Familias que han sido extorsionadas, donde ahora les dan seguridad, pero antes de que la gente empezara a acceder a darles dinero, detonaban explosivos para presionar. Señor presidente, inevitablemente unos temas se relacionan con otros. Ustedes han mencionado a Trump al tratar el tema de Maduro. Trump denunció hace 2 días que
Maduro logró infiltrarle durante la administración de Biden en los Estados Unidos la banda del Tren de Aragua por todas partes. Esa banda en América Latina se expandió hasta Chile y Uruguay con las consecuencias que allá soportan y que aquí estamos viviendo. Son unas de las que se han encargado de exacerbar y disparar la violencia. Correcto. Este tema es el otro. Trump y Blackwater, ¿cómo le van a servir en su lucha contra el crimen organizado? A ver, primero, Blackwater sí está haciendo una asesoría. Blackwater tiene entrenamiento también y asesoría y capacitación en lucha contra guerrillas urbanas, por ejemplo, que debemos nosotros de preparar nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía para eso. Y al mismo tiempo usan tecnología. Ellos han operado en una decena de países, incluidos los Estados Unidos. Siempre, en cualquier operación, las personas que van a estar a cargo y van a controlar las operaciones son las Fuerzas Armadas y son la Policía Nacional. Empezando por ahí. No es que vienen acá pues a matar a la gente y pues no hay... Aclaración necesaria. Y no hay Estado de Derecho. Punto 1. Punto 2. Trump. Pasémonos en evidencia, ¿ok? Primero, manteniendo una pausa de programas de cooperación en la gran mayoría de los países del mundo, a nosotros ya nos desbloquearon 8 de nuevo. Somos uno de los países que están iniciando a tener de nuevo cooperación con los Estados Unidos. Bien. Punto 1. 2. En la lista de prioridades de deportación, el Ecuador no está ahí. Eso es por una buena relación que hemos tenido con ellos y un pedido que dice, no, o sea, a mis migrantes no los puedes tratar como animales. Nosotros estamos comparando, nosotros estamos haciendo las cosas bien, nosotros estamos trabajando en seguridad, nosotros estamos trabajando en una política también de dar empleo aquí para que no salga la gente del país. Entonces, por favor, mantengamos esas cosas así. También lo cumplieron. No se trata de la frontera alejada en la Amazonía, se trata de las familias ecuatorianas que tienen negocios que afectan directamente el desarrollo de la economía de familias, y eso no solamente es esta generación, sino sus hijos, sus nietos y otras familias que puedan depender de esos negocios. Cuando la realidad es que Ecuador necesita ayuda para poder devolver la paz, para poder tener de vuelta al país, y ahí sí, de nuevo hablar de soberanía, pero de una soberanía hacia el futuro. Y finalmente, dolarización. Daniel Noboa planteó que la dolarización iba a continuar. Durante el debate repitió 3 veces, Luisa te desdolariza. Mencioné 12 veces la desdolarización, mencioné más de 10 veces los chats, se mencionó lo de la rana René, se mencionó también cómo quieren tomarse la super de bancos. Querían tomarse la super de bancos y también un vocal del Consejo de la Judicatura. Y Luisa González también en el debate respondió que el plan de ellos no es desdolarizar. ¿Quién pone en peligro la dolarización? Este gobierno, con la contracción de la economía, con la fuga de capitales, con la reducción en exportaciones. Por lo tanto, Daniel Noboa la increpó con este trabajo, tesis que había realizado Diego Borja, su candidato vicepresidencial. También mencionó en otra entrevista un trabajo realizado por Andrés Arauz sobre una moneda alterna. Daniel Noboa en una entrevista explica que este ecuadólar tendría un sistema a la larga piramidal. Más allá de la campaña política, desde mi experiencia y mucha gente que me ve, hay gente que ya se jubiló y sufrió porque en gobiernos pasados les entregaron bonos y tuvieron que, a través de una casa de cambios, vender sus bonos y jamás recibir el 100%. A mí también le pasó. Por eso sé que esa es la situación. Hay mucha gente joven que no tiene idea de qué se tratan estos bonos, que no entiende mucho cuál es la explicación que Daniel Noboa da al respecto,
porque tal vez no han tenido esta conversación con sus padres o con sus abuelos, o tal vez ni siquiera están pensando aún en jubilarse. De pronto muchos de ustedes están pensando en encontrar un trabajo, ¿verdad? Ese es uno de los peligros cuando el Estado te paga con bonos. Sean gobiernos pasados, sea Ecuadólares, sea este gobierno. Y aquí les dejo la explicación de Daniel Noboa sobre este tema. Y con esto me despido. Suscríbanse y nos estaremos viendo en próximos días. Supongo yo que ya después de las elecciones. Que estén muy bien. Leído todos los documentos que han escrito sobre el tema, pues por ejemplo el del señor Arauz en el año 2023, revista Perfil de Argentina, donde habla de este medio electrónico soberano de pago para pagos domésticos, y sin duda pues se dirige a un esquema que va a debilitar la dolarización. Más allá de colocar en un decreto o en la Constitución que debe ser un objetivo la moneda oficial del dólar, ¿cuál es la estrategia para fortalecer la dolarización? Y usted pues ha abanderado el tema de la dolarización en su defensa. Sí, hay algo que lo dije en otra entrevista y se me reían porque le pusieron hasta una connotación de relaciones interpersonales. Me dice una cosa: ser la oficial no es ser la única. Moneda única es una cosa, moneda oficial es otra cosa. Al poner moneda oficial, te deja abierta la posibilidad de una moneda alternativa de pago, y como lo decía el mismo Arauz, para uso doméstico. Entonces, para soberano, decía. Claro, pues entonces para pagos, de repente le das a un proveedor, como Estado, le das a un proveedor 3, 4, 5 años, le dice: mira hermano, yo te pago en ecuadólares, y tú anda a ver allá cómo te arreglas y cómo terminas cambiando esos ecuadólares. También en bonos, y forzar, lo cual me parece totalmente incorrecto, forzar a distribuidores de alimentos, a supermercados, a mercados, de aceptar eso, porque si se paga un bono para la gran mayoría de la gente pobre, lo que usa ese bono es para alimentación, termina yéndose a el tuti, termina yéndose al mercado, termina yéndose a la tienda de barrio, y ellos se quedan con un ecuadólar que tienen que cambiarlo a un descuento al final. ¿Qué pasa? Suben los precios. Porque para poder compensar, tienen que subir los precios. Si es que igual el ecuadólar lo van a tener que devaluar, lo van a tener que vender a un descuento, termina generando una inflación descontrolada, cuando lo que nosotros hemos hecho como gobierno es controlar la inflación. El año pasado 1.7%, y fue el mejor año de precios a los productores. Eso fue lo más difícil de hacer, y es lo que se logró. Se logró récord precios a los productores e inflación controlada. ¿Quién salió desfavorecido? El intermediario. ¿Quién salió favorecido? El productor y el consumidor. Este año, lo que va del año, vamos con 0,3% de inflación. Es la inflación más baja del continente. Y aún así, tenemos récord de ventas. Enero, exportaciones 22%, ventas totales 15%. En febrero, exportaciones 15-16%, ventas totales cerca del 10%. Se puede ver que lo que hicimos en el 2024, los ajustes económicos que se hicieron en el 2024, están sirviendo en el 2025. Se ve un dinamismo diferente, se ven depósitos también, 55.000 millones de dólares en depósitos. Eso es fortalecer la dolarización. Más de 8.500 millones de dólares en reservas internacionales. Crecimiento en depósitos del 18%, crecimiento en cartera productiva del 12,7%. Esos números, ¿qué significan? Significa que hay crecimiento, significa que estamos mejorando, significa que la economía ya está encaminada hacia el progreso y hacia el crecimiento.